Bienvenidos descubridores de historias. En este vídeo os mostraré cómo crear una biografía de un personaje veraz e interesante que os ayude en el proceso de escritura. Todo ello con el objetivo de crear una trama entretenida que tus lectores no dejarán de leer. Quédate hasta el final de este vídeo porque aquí descubrirás lo importante que es la biografía de un personaje y lo útil que es esta para un escritor. ¿Qué es la biografía de un personaje? La biografía del personaje es un resumen de las vivencias, logros y fracasos que ha vivido un personaje y que define el tipo de persona que es y el ambiente en el que se ha criado. Gracias a ello podemos entender lo que le emociona, lo que le enfada, es decir, lo que le mueve, lo que le impulsa a actuar. Esto es tremendamente importante para los escritores porque nos permite establecer esos anclajes que nos servirán posteriormente para construir la trama. En este punto podemos entender por qué es importante la biografía de un personaje. La biografía del personaje establece una serie de puntos básicos para construir la trama de forma verosímil y entretenida, de manera que los acontecimientos ocurren de forma natural, sin forzar situaciones ni crear personajes incongruentes. Que si no sabes a qué me refiero con personaje incongruente, te dejo el vídeo correspondiente para que lo veas tú mismo. Dicho esto, ¿para qué sirve la biografía de un personaje? En primer lugar, establece un punto de partida para la evolución del personaje. Estoy segura de que ya has oído eso de que para saber a dónde vamos hay que saber de dónde partimos. Cuando escribimos es exactamente lo mismo. Nosotros como autores necesitamos un punto de referencia para comprobar cómo evoluciona el personaje a medida que la trama avanza. Así podemos comprobar la correcta evolución de dicho personaje, para que el lector pueda identificar con relativa facilidad cómo era ese personaje en sus inicios y en qué se ha transformado al final de la trama. Para entender mejor la evolución del personaje en mi web tienes varios artículos sobre eso. La segunda ventaja de una buena biografía es que establece la personalidad del personaje. Las vivencias que nos ocurren en nuestra vida son el terreno sobre el que florece nuestra personalidad, se forja nuestro carácter y se establecen nuestros gustos o nuestros miedos. La biografía nos permite saber por qué un personaje es como es y actúa como actúa ante una determinada situación, de manera que podemos modelar sus acciones a lo largo de toda la trama. Un ejemplo de cómo las vivencias pasadas pueden modificar nuestras conductas actuales lo tenemos en mi propia novela a manos de Robert Warwood. Este hombre, este personaje, establece una educación muy estricta de sobreprotección sobre su hija Lidia a raíz de la prematura muerte de su esposa y la necesidad de proteger a Lidia de los peligros del mundo. Por tanto, como ya he dejado caer, establecer la biografía del personaje permite al autor determinar la personalidad de un personaje y preparar su respuesta ante determinadas situaciones, creando un protagonista humano con el cual los lectores puedan empatizar. Otra de las ventajas que tiene una buena biografía es que te permite definir la visión del mundo del personaje, es decir, su cadena de valores. Y esto puede parecerte muy similar al anterior, ya que los valores de una persona tienen un impacto evidente en sus acciones y están íntimamente conectados con su personalidad. Sin embargo, para el escritor esto tiene una trascendencia añadida. La visión del mundo del personaje te permite proyectar el mensaje oculto del libro, y es que los autores que queremos en la novela ideal procuramos transmitir un mensaje oculto en nuestros libros que le da una trascendencia mayor, más allá de crear una historia entretenida, de intrigas, aventuras o de cualquier otro género. Para saber más detalles sobre a qué me refiero con novela ideal puedes acudir al podcast que te dejo aquí arriba. En mi caso, establecí la libertad como pilar literario, haciendo que mis personajes proyectaran esa visión del mundo, desde luego desde diferentes perspectivas, ya que cada uno de ellos tiene una biografía distinta. Sin embargo, este no es el único ideal que pueden transmitir. Por ejemplo, durante el juicio, Walker Sawyer tiene la oportunidad de delatar a los verdaderos autores del asesinato de Eren, pero no lo hace porque los valores que le transmitió su padre sobre cumplir su palabra siempre que la diera chocan directamente con su deseo de libertad, tema principal del libro, mostrando que a veces luchar por la libertad no está exento de sacrificios. Dar su palabra y cumplirla es una premisa biográfica de Walker Sawyer y por tanto es una parte ineludible de su ser y que le define como personaje. Esta confrontación entre lo que el personaje desea hacer y lo que sus valores le inducen a hacer da como resultado uno de los momentos más tensos de la trama, que tendrá su trascendencia después. Aunque no veas total prenda, porque si queréis entrar en detalles, para eso tenéis el libro en Amazon, ¿vale? Gracias a la cadena de valores incluida en la biografía del personaje, se puede pasar de un personaje meramente entretenido a un personaje trascendental en la trama y fuera de ella, de manera que el lector lo pueda tomar como un referente moral en su vida. Además de esto, una buena biografía condiciona las interconexiones entre los personajes, pues la biografía del personaje condiciona el tipo de gente que conoce y atrae. Y es que en una novela es muy importante establecer relaciones entre los personajes de manera natural, para que los lectores no sientan que la trama está forzada.
De lo contrario, daremos la sensación de que nuestra novela es un proceso muy artificial, donde los acontecimientos ocurren por necesidades del guión y no porque la historia fluya realmente en esa dirección. La historia tiene que transmitir esa verdad y eso no se puede realizar si la interconexión entre personajes no está bien definida. Una de las partes que tuve más cuidado al crear la biografía de los personajes fue en esta parte, y los resultados, como podéis ver en los comentarios de Amazon, son muy buenos, donde los lectores se han dado cuenta de esta premisa. Al final, nuestra personalidad y lo que hemos vivido condiciona el círculo de personas en la que nos movemos, y estas relaciones terminan condicionando el lugar donde trabajamos, lo que aprendemos, con quién pasamos la mayor parte del tiempo. Aún todo, las interconexiones entre personajes nos permiten establecer puentes entre situaciones, personajes y eventos que a priori no tienen mucho que ver, dando giros argumentales muy interesantes. Como el hecho de que una mujer de buena familia como Lydia Warwood termine conociendo a un criminal como Jamal Basir, que en situaciones normales nunca se conocería. Por tanto, la biografía del personaje no solo debe pensarse para que suene interesante y veraz en sí misma, sino de cara a eventos o otros personajes que aparecerán posteriormente, para que sea una herramienta verdaderamente útil para el escritor. Por tanto, ¿cómo hacemos una biografía que refleje todos estos aspectos? Es decir, una buena biografía del personaje. ¿Cómo hacemos eso? Hacer una buena biografía del personaje requiere, en primer lugar, acontecimientos que justifiquen su personalidad, detonantes que expliquen los valores o motivaciones que poseen, lo cual inducirá posteriormente sus acciones, y estos detonantes también pueden ser personajes, y además deben definir el círculo de personajes en el que se mueve, para que el autor posteriormente pueda crear esas interconexiones entre personajes de manera verosímil. Esto, por supuesto, siempre es mejor verlo con un ejemplo, así que para hacerlo más fácil, vamos a cruzar un personaje con la biografía. Bueno, lo que quiero decir es que analizando un personaje en mi novela vamos a ver todos estos puntos con un ejemplo práctico. En primer lugar, os voy a leer el resumen de la biografía de Mandala para que veáis cómo es este personaje. Mandala pertenece a la sexta generación de propietarias del Paraíso de Jazmín, el burdel más exclusivo de la ciudad de Calcuta. Como una Tawife reconocida, es una mujer educada y hábil, acostumbrada a codearse con los hombres más importantes de la ciudad, con los que comparte algo más que la cama y los tiempos de ocio. Dirige el burdel con mano de hierro y exige a sus chicas la misma disciplina y elegancia que se esfuerza por mantener para sí misma. Amante de Jeremy y amiga del capitán Basir, está involucrada en negocios de contrabando. Implacable con sus enemigos, es justa y considerada con sus aliados, a los que no dudan ayudar a pesar del peligro. Como veis, la biografía del personaje no tiene que ser muy extensa, solamente tiene que revelar puntos clave para servirnos de guía, sin enmascararnos demasiado el texto y que al final nos perdamos en demasiados detalles. Todo esto lo discutí en las fichas de personajes, que las podéis ver aquí arriba, con mucho más detalle, paso por paso, para que seáis capaces de crear una ficha de personajes que, lejos de liaros, os ayude realmente a escribir la trama. Dicho esto, vamos a empezar. Viendo la biografía de Mandala, ya vemos que es una mujer con mucha experiencia en su negocio, una autoridad en el sector del placer. El hecho de ser la sexta generación desvela que tienen unas raíces muy profundas en la región, razón por la que Mandala está muy preocupada por las cosas que ocurren en su país, ya que conoce y tiene amistad con muchas personas en la ciudad. La etapa convulsa en la que se mueve la novela de Bajo el mismo sol hace que ella sea muy activa para ayudar o entorpecer las acciones de otros personajes, que por la posición que tiene está justificada porque tiene herramientas de sobra para intervenir en esos acontecimientos. Además, es una Tawife, de manera que ha sido entrenada en diversas artes nobles que la colocan en un estatus social más elevado. Eso le permite acceder a un círculo mucho más exclusivo donde conoce a políticos influyentes. Lo que a mí me permite como autora justificar que Mandala tenga tanta información delicada de ciertos personajes y que para mí sea muy fácil introducir esa información para crear tramas de intriga apalancándome en ella. Por otra parte, el gremio del placer está muy conectado con la parte criminal de la que procede Jamal, de ahí que Mandala sea un puente entre esos dos círculos sociales, ya que si Jamal empieza a hacer negocios con los antagonistas de la novela es precisamente gracias a Mandala, a la interconexión que ella representa. Mandala se desvela como una mujer de mucho carácter y muy estricta, pues de lo contrario no podría moverse en este gremio con la eficacia que lo hace. También muestra un lado bastante sentimental con la relación amorosa que tiene con Jeremy Conner, y que será muy decisiva en el papel de ambos, pero que precisamente por su posición debe esconder. Es una mujer que oculta sus emociones reales con mucha frecuencia por un bien mayor, que piensa en algo más que en el negocio.
ya que el paraíso de Jazmín es para muchas mujeres un refugio en el que pueden optar por una serie de ventajas que no encontrarían fuera, mucho más en la época donde se ambienta la novela. Magdala es un personaje muy peligroso para personas poderosas de la trama, por los contactos que tiene y por los secretos que conoce, razón por lo que los antagonistas se ensañan bastante con ella hasta límites insospechados. Como veis, la biografía de Magdala es un resumen escueto pero lleno de significado, que evidencia su personalidad, sus valores y las interconexiones que tiene con otros personajes a lo largo de la trama. Por supuesto, Magdala tiene muchos más secretos, pero no los desvelaré ya que este vídeo está hecho para aquellas personas que quieran crear una biografía similar a esta, o por lo menos que tengan los puntos clave que debe tener una buena biografía. Si queréis saber más sobre estos personajes, lo único que tenéis que hacer es acudir a la descripción del vídeo, donde veréis el enlace de Amazon que va directo a la trilogía del Bajo Mismo Sol. Ahora os animo a crear vuestras propias biografías de personajes y a decirme en los comentarios qué os ha parecido este vídeo y si tenéis algún otro tema del que queráis hablar. Contamos con vosotros. Nos vemos en el siguiente vídeo y que tengas una semana de novela.